Cuando te tropiezas el dedo chiquito del pie contra una mesa, ¿cuál es tu reacción? Puedo decir, ¡ay! ¡Dios mío! ¡Au! Mi canción sería Palme el dedo. ¡Ay, Dios mío, me duele! ¡Ay, Dios! No sé. ¡Ay, Padre Santo! Me duele y cierro los ojos. ¿Tu reacción? Pues me quedo un rato así, aguantando el dolor, y después suelto un aleluya. En cuanto a elección de compañero o compañera sentimental, ¿con qué objetivos buscas o estableces una relación? El objetivo principal, digo yo, que de una relación de pareja es llegar al altar y estar unido por siempre a esa persona. Por eso es importantísimo buscar la voluntad de Dios, porque Él sí conoce los corazones. Una persona que me brinde compañerismo y que me entienda. Pues yo creo que toda mujer, cuando quiere a su compañero, quiere cariño, quiere amor, quiere todas esas cosas. Pero sobre todo que ame al Señor, porque si ama al Señor, me ama. Actualmente, como mi gran deseo es tener una familia, un hogar, es entregarle mi amor, mis sentimientos a esa persona para hacer un futuro más agradable, lleno de felicidad y buena compañía. ¿En quién depositas tu mayor confianza y por qué? Puede sonar a una frase de cajón, pero confío en Dios. ¿Por qué? Porque lo he aprendido a través de la experiencia. En mi hermana, en Dios primeramente, porque es el único amigo fiel y verdadero. En mi mamá. ¿Por qué? Porque es la persona que está cerca de mí siempre y cuento con ella en todo. Bueno, como ser humano y como cristianos que somos, nuestra mayor confianza debemos depositarla siempre en el Señor, que Él siempre está con nosotros en los momentos buenos, en los momentos malos, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en los momentos felices, en los momentos tristes, porque bueno, si depositamos la confianza en el hombre, sería en vano, porque el Señor dice que maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado el varón que confía en Jehová. ¿Qué haces en los momentos difíciles de tu vida, como la desesperación, la soledad, la escasez o la tristeza? Bueno, a veces uno como humano siempre está, digamos, expuesto a sufrir esas vicisitudes de la vida. Y claro, a veces uno se cansa, a veces coge rabia, a veces pelea solo, a veces, en fin, pero llega un momento en que uno de ese mismo cansancio viene y reconoce que sin Dios nada puede hacer. Entonces viene el Señor y lo fortalece a uno. La verdad no me gusta que me vean triste, así que siempre me alejo un poco. Y siempre termino peleando con Dios, hablando con Dios. Siempre termino en eso. Me pongo a orar. Pues en los momentos difíciles, bueno, me siento un poco apartada. Me aparto un poco y pues comienzo a reflexionar. Pues le pido a Dios también que me ayude y sobre todo pues le comento a mis familiares, más que todo a mi abuelo. Pedirle consejo primero y ante todo a Dios a través de oración y buscar personas que tengan capacidad o tengan más conocimiento que yo para que me guíen por los buenos pasos. ¿Qué momentos de la vida te ha marcado como persona, como ser humano, o qué momentos de la vida recuerdas por las experiencias que viviste? Un accidente, entonces pues, puedo confiar que Dios me ha sanado, Dios me libró de eso y pues, por la gloria de Dios hoy estoy aquí también. Recuerdo muchas, pero traigo a mi memoria el día que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Primeramente, cuando me bauticé, le doy gracias a Dios por haberme elegido a mí de ser su hija. Y también me marcó cuando me sellé, que primero me sellé y después me bauticé, por la gracia del Señor. ¿Cómo conocí al Señor? Fue una experiencia muy bonita, que Dios me ha regalado y sobre todo porque me regaló un blog. La persona me ha marcado
el día que fui madre. Fue una experiencia muy bonita que yo nunca antes había tenido. Bueno, primera vez, fue algo que me marcó. Ese momento yo lo viví y aprendí a cómo nosotros podemos proteger a alguien tan chiquitico. Y ese momento yo lo llevo al campo espiritual y nosotros en las manos de Dios somos chiquiticos. Y cómo el Señor nos protege tanto del enemigo, de muchas personas que nos quieren hacer daño. Punto de vista del pastor. Mi hermano, el Señor Jesucristo les bendiga de una manera muy especial. Saludo en este momento a toda la congregación de Colosal Central y bueno, mis agradecimientos a Dios y a todos ustedes por darme la oportunidad de participar en este hermoso programa dedicado a la juventud. Así que para todos los jóvenes que en este momento se encuentran allí reunidos, reciban nuestro saludo y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Mirando la temática a tratar, pensando también en lo que es la vida integral de cada uno de nosotros como cristianos. Quiero referirme en este momento al pasaje que nos enseña la palabra de Dios en el libro de San Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1. Desde el versículo 12 en adelante dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pedro, hace mención acerca de esa nueva naturaleza que nosotros recibimos en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Y a través de esta escritura podemos hacer un paralelo entre lo que es la vida cristiana y cuando una persona no ha recibido al Señor. Mirando los videos que han tomado, las encuestas realizadas, bueno, nos podemos dar cuenta del pensamiento, cómo afecta el Espíritu Santo nuestros pensamientos. Y podemos observar algunas acciones o reacciones también en el momento que se hace la pregunta: cuando nos pasa un accidente, los accidentes son cosas que nosotros no estamos esperando. Los accidentes no son planeados. Entonces, cuando nosotros reaccionamos ante cualquier eventualidad, dentro de la casa, fuera de ella, continuamente nosotros estamos expuestos a cualquier situación. Y lo más preciso es que nosotros en el accidente actuamos siempre con el sentido común, sabiendo de que el sentido común ya está involucrando nuestra vida cristiana. El sentido común es la forma como actuamos en el momento que nos pasan las cosas. Ejemplo, si nosotros, ya que somos cristianos, Jesucristo está viviendo en nuestra vida, nos llegamos a tropezar y caemos en el momento, bueno, alguien dice: uy, qué bochorno, nos da vergüenza que alguien nos vea, pero en el momento nuestro pensamiento, es decir, hay poder en el nombre de Jesús, o gracias te damos, Dios, que por lo general casi no se hace, decir gracias Dios porque me caí, porque no está involucrando en ese momento, porque creemos que si damos gracias es como si nos estuviéramos alegrando por lo que nos ha sucedido, porque en nuestra mente la concepción que tenemos es que hay que dar gracias siempre por las cosas positivas o buenas, como llamamos, pero en el momento de caernos, muy pocos dicen gracias te doy Dios porque me caí, aleluya. Más que todo uno dice hay poder en el nombre de Jesús, o si de pronto fue un animal que lo hizo caer, él puede decir te reprendo, porque pensamos de que el animal puede estar usado por el enemigo. Esto se le llama sentido común de acuerdo a la percepción que tengamos nosotros de las cosas.
Pero no siempre es el enemigo el que actúa, sino que son accidentes, eventualidades que pasan en un momento de la vida. Entonces, mirando que el ser humano está dotado de muchas cosas, se puede decir entonces que nosotros somos seres integrales. Ser integral quiere decir que tenemos una vida material y tenemos una vida espiritual, que ambas tienen que estar unidas de cierta manera, porque lo material de cierta manera no es sin lo espiritual y lo material no es sin lo espiritual, teniendo en cuenta que nosotros como seres humanos, mientras vivamos aquí en la tierra, dependemos de las cosas terrenales. Ejemplo, tenemos deseos de desayunar, de almorzar, y por lo general siempre nos gusta comer bien. Como cristianos anhelamos siempre estar en los eventos que hace la iglesia, y si somos buenos cristianos no queremos perdernos ningún evento de estos. Entonces muchas veces confundimos lo que es la vida espiritual y la vida material y creemos de que están muy distantes, pero no, la vida material con la vida espiritual están muy unidas, porque lo uno depende de lo otro. Por ejemplo, si descuidamos nuestro cuerpo porque es material, estaríamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque nos enseña la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, está involucrando la parte espiritual, porque esta parte física es la que usa Dios para moverse a través de nosotros. Si nosotros entonces descuidamos nuestra presentación porque es material, si descuidamos nuestra manera de hablar porque es material, entonces resulta de que estaríamos confundiendo las cosas de Dios. Tendríamos entonces una manera de actuar, una en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Pero entonces en la vida material que Dios nos ha regalado y en la vida espiritual, tenemos que saber actuar de la misma manera como cristianos, porque ya Dios nos dio a nosotros una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza tiene que ver con el accionar nuestro todos los días ante cualquier situación. Ejemplo, bueno, también miramos allí que está involucrando las emociones de todos los seres humanos. ¿Cómo reaccionamos en el momento que nos enamoramos y la novia o la persona de quien nosotros estamos expresándole nuestro sentimiento, ella nos dice, sí, te acepto? ¿Cómo quedamos? Uno dice, bueno, esto era lo que yo esperaba, se siente uno feliz. Y de ahí en adelante crece entonces el sentimiento, porque empezamos a alimentar ese sentimiento, pero también, qué sorpresa, cuando de la noche a la mañana creemos que todo va bien y esa misma muchacha nos dice que ya no quiere seguir con nosotros, o puede ser viceversa, la muchacha está muy entusiasmada porque se va a casar y de pronto el novio le manda esa razoncita por el chat y le está diciendo, no me quiero casar contigo, no soy capaz de darte la cara, perdóname, pero no me puedo casar contigo. ¿Cómo reaccionamos ante ese evento? Porque también si nos tropezamos y caemos, no reaccionamos inmediatamente contra el objeto que nos hizo caer. Porque si yo me tropiezo con un ladrillo, yo no voy a coger el ladrillo a patadas y a decirle por tu culpa, porque sé que el herido voy a ser yo. Pero en este caso, si la novia nos rechaza, inmediatamente empezamos a decir cosas feas a veces de aquella persona. La intratamos. Entonces son dos reacciones diferentes, aunque tienen que ver con emociones. Una emoción de dolor, porque nos vimos afectados, porque no vimos el ladrillo. Pero en esta otra emoción, que alguien ha herido nuestros sentimientos, nos vemos afectados, y en vez de salir a decir que yo cometí un error, de que yo tuve la culpa, queremos echarle la culpa todo a la otra persona. Entonces, ¿cómo son nuestras reacciones ante los diferentes eventos? Nuestros sentimientos involucran mucha parte, y digamos que los sentimientos también son guiados de acuerdo al conocimiento de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos involucrando la voluntad de Dios,
en todos nuestros planes, entonces sencillamente va a haber una palabra en nuestros labios y es: gracias te doy, Dios, por cada acontecimiento de la vida. Te tropiezas, gracias Dios, porque me permitiste que yo viera este obstáculo para poder alzar los pies. Por alguna razón no se llevó a cabo el noviazgo, gracias Dios, tú sabes lo que es bueno para mí. Y con eso no quiero decir que aquella muchacha o el muchacho sean malos, no. Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Resulta de que en estos eventos que van pasando en nuestra vida, que van dejando huellas, de pronto en la pregunta que está donde dice qué cosas te han marcado más en la vida. Bueno, yo pienso que en el momento que uno tiene muchas ilusiones por contraer matrimonio, porque uno se va a casar y le dan la noticia de que no se puede casar por X motivo, pienso que eso es algo que afecta inmediatamente toda su parte íntima, su parte sentimental. Es tanto así que involucra la parte espiritual inmediatamente, porque algunos hasta se han apartado del Señor por un amor aquí terrenal. Otros se han enfriado totalmente, han dejado de asistir a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que aún las cosas espirituales siempre estarán involucrando la parte material. De pronto hemos aislado el concepto material y espiritual hablando de las cosas que son carnales. Y pensamos que la parte espiritual es solamente cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estamos leyendo la Biblia. Y muchas veces creemos de que esa es una persona espiritual. Alguien le puede aconsejar al joven y decirle: mira, te conviene esta muchacha porque es muy espiritual. Imagínate que ella ayuna todos los sábados, llega muy temprano, ora, no habla con nadie en medio del culto, sino que está leyendo la Biblia. Mejor dicho, parece un ángel. Y entonces nos parece que ese es el prototipo de una persona que es espiritual. Pero mientras que hay una que es toda extrovertida, que se ríe, que juega, hay una joven, o puede ser un joven, que conversa con todos. No lo vemos frecuentemente en los ayunos, pero sí viene. No es un buen lector de la palabra de Dios, pero lo que escucha la palabra de Dios lo pone por obra. No está diciendo que entonces este sea un mal cristiano. Pero entonces a veces confundimos algunos términos y creemos que solo el que vemos montado en la plataforma, cantando, dirigiendo, predicando, evangelizando, ya ese sí es espiritual. Que tenga cierto grado en su vida de cristiana, que tenga ciertos deseos, bien, pero entonces a veces creemos de que si alguien no es así como esa persona, le hace falta espiritualidad. Y bueno, es un concepto también que está errado, porque digamos, vamos a otro plano, apreciemos entonces otro conocimiento. Hay una persona muy espiritual, como entre comillas por lo que acabo de decir. Hay una persona que ayuna todos los sábados, pero entonces él presta dinero y no lo paga. Pero es una persona que ayuna mucho, lee mucho la Biblia y es un buen consejero, pero en su casa no quiere colaborar con los quehaceres cotidianos. Es una persona que dentro de la congregación y en medio de los hermanos es muy armoniosa, es una persona muy cariñosa con el pastor, los niños y todo, y uno dice: qué buen hermano, buena hermana. Pero resulta de que él no arregla ni siquiera su cama en la casa. De pronto usted dice: ¿qué tiene que ver esto lo material con lo espiritual? Es que cuando uno es espiritual es ordenado, porque cuando hablamos de alguien espiritual no estamos hablando de la forma como está llevando su forma de creer en Dios, sino también de obedecer la palabra de Dios, debido a que cuando alguien es espiritual estamos hablando de una persona madura en las cosas de Dios, que conoce cómo se lleva la vida cristiana. Y si nosotros miramos entonces, si un niño es desobediente a sus padres, pero es un buen servidor dentro de la iglesia, entonces
vamos en contradicción, porque primero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si no honramos a los padres, no podemos decir entonces que somos totalmente espirituales. Si no contribuimos para el desarrollo de nuestra casa, nuestra familia, y no significa de que tenga uno que tener esposa o esposo para contribuir con la familia, sino que nosotros tenemos derechos y también deberes dentro de la casa donde convivimos, y quiere decir que debemos de colaborar, porque entonces una persona espiritual debe ser un buen ciudadano. Si somos buenos cristianos, somos buenos ciudadanos. Entonces esto involucra la vida de la persona, tiene que ver con toda la parte emocional, la parte sentimental. Mirando la serie de preguntas, por ejemplo, cuando tenemos momentos tristes, momentos alegres, momentos de desesperación en nuestra vida, todos estos momentos llegan al ser humano porque así estamos hechos. Nuestras emociones son cambiantes, pero imagínense que uno todo el tiempo esté alegre, todo el tiempo esté alegre. No puede decir que Dios es su ayudador en medio de la tristeza, porque nunca la ha tenido. O si toda la vida somos tristes, entonces ¿cómo animaríamos a los demás si todo es tristeza? Entonces el ser humano es paralelo. Hay momentos tristes, hay momentos dulces, hay momentos amargos, hay momentos de mucha dificultad, pero hay momentos de mucha victoria también. Pero cada uno de ellos se presentan para que tengamos experiencias nuevas en la vida. Acerca de la confianza en Dios, ¿cómo digo yo? Yo confío en Dios cuando nunca he tenido una experiencia con Él. Si hablamos con una persona que no tiene a Dios, puede confiar en el familiar, puede confiar en alguien que es abogado porque es su amigo, o cuando nos enfermamos uno dice voy a llamar a mi amigo que es doctor. Inmediatamente usamos, como decimos, la palanca que tenemos para actuar, pero nosotros cristianamente cuando tenemos a Dios nuestra primera reacción tiene que ser Dios, porque Él es el que vive en nuestra vida. Qué bueno entonces que nosotros podamos apreciar cada uno de los momentos de nuestra vida y lo llevemos también al plano espiritual, que todas las cosas aquí materialmente podamos llevarla al plano espiritual, y lo espiritual nos va a ayudar en el plano material. Porque a veces nosotros pensamos de que ser espiritual es que nunca vamos a tener problemas. Ser espiritual es que siempre vamos a estar gozosos. Ser espiritual es que nosotros pedimos inmediatamente Dios nos responde. Si eso fuese así, ¿dónde estaría la paciencia? ¿Cuándo aprenderíamos a esperar en Dios? A una joven estaba diciendo de que ella tenía experiencias de haber confiado en Dios, que no es decirlo por decir, sino porque la misma experiencia es la que nos enseña a confiar en Dios. Y bueno, está muy elegante esa apreciación, porque nosotros no confiamos en Dios porque nos han dicho que Dios es bueno. Es que nosotros hemos experimentado que Dios es realmente bueno, maravilloso, Dios por excelencia. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar nuestra vida en todas las áreas. Somos seres integrales. Si nosotros miramos la vida de Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, Jesús nació como cualquier ser humano y nació rodeado de debilidad humana y aparte de eso, pobreza, porque nació en un lugar más humilde. Él lo escogió así. Podemos mirar su vida. La Biblia no nos habla tanto de su infancia, pero en algunos momentos Jesús pudo hacer algunas travesuras. Se escapó de sus padres, duró perdido 3 días, y en el momento que lo encuentran, sí estaba haciendo la labor. Él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero María le tocó regañarlo, ¿por qué nos hiciste esto? Sí que tuvo un momento de travesura en su infancia, pero para cosas buenas. Si miramos su obediencia, la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hubo un momento cuando Jesús le llegaron a cobrar, quiere decir que también tenía unas deudas, no quiere decir que entonces yo voy a endeudarme todo el tiempo. No, Señor, en el momento
que a él le llegan a cobrar, bueno, se puede decir que él tenía cuentas por cobrar, porque hay deudas y cuentas por cobrar. En ese momento Jesús tenía una cuenta por cobrar y cuando le llegaron a cobrar no tenía el dinero a la mano, pero hizo algo especial y mandó a Pedro a trabajar. Él le dice a Pedro, vaya y pesque y ahí viene el dinero. Entonces, Dios nos está enseñando cómo en nuestra vida. No siempre es Dios, mándame el dinero que yo lo necesito. No, Dios nos manda también a trabajar. En este caso, Dios pudo hacer que el dinero apareciera, porque Él es el dueño de todo. Así como dijo, hágase la luz y fue la luz, Él pudo decir, aparezca el dinero y podía aparecer, pero no lo hizo, sino que le dijo a Pedro, ve y pesca, lo mandó a trabajar. Creo que allí nosotros tenemos que aprender también. Dios nos bendice continuamente. Dice un proverbio que Dios alimenta todas las aves, pero no les tira la comida en el nido. Quiere decir que el pajarito tiene que salir bien temprano, boletear y buscarla. Es gratis para él, pero siquiera él tiene que tener la voluntad de salir a buscarla. Todo esto involucra nuestra nueva naturaleza. La naturaleza divina nos enseña cómo tenemos que ser aquí en esta tierra, porque de nada nos sirve tener el concepto de ser espirituales, andar totalmente erguidos para que la gente diga es humilde, andar de una manera espiritual. Muchas veces decimos que es como andar en las nubes y no saludamos, no nos reímos, no contemplamos ni siquiera las cosas naturales de aquí de la tierra porque ya somos espirituales. Y no, estamos muy lejos a veces de la realidad. Si nosotros miramos algo muy importante y es Dios siendo espíritu se hizo hombre y nosotros siendo hombres queremos ser espíritu. Es todo lo contrario y Dios quiso vivir en medio de nosotros para enseñarnos cómo es que se vive en medio de esta sociedad. Y de esa manera vamos a mostrar nosotros a Dios, que es el objetivo principal, que los hombres conozcan a Dios como su creador y que no vivamos de esa manera espiritual equivocadamente, creyendo de que a través del ayuno y la oración y la lectura de la Biblia ya somos espirituales. No, lo que leemos en la Biblia nos enseña cómo actuar frente a todos los demás. Si oramos es para comunicarnos con Dios cómo vivir en esta tierra de una manera santa. Si nosotros venimos al templo es porque nosotros queremos ser educados por la palabra de Dios. Así que cada una de las preguntas formuladas, qué hacer ante cualquier situación de nuestra vida, sea momentos de dolor, sean momentos de crisis, sean momentos de pasión, cualquiera de esos momentos la voluntad de Dios tiene que estar involucrada en nuestra vida, ya que tenemos la naturaleza divina de Dios. Serían tantas las cosas para hablar sobre este tema, porque sé que vale la pena hablar de todo esto sobre la vida cristiana, porque a veces se nos complica la vida cristiana aquí en la tierra porque la vemos muy dura, muy pesada, pero sencillamente a veces es falta del conocimiento de la palabra de Dios. Así que a todos los jóvenes les animo en el nombre del Señor para que puedan hacer como una reflexión acerca de su vida, cómo estamos en el colegio, cómo actuamos en el colegio como cristianos, en nuestro trabajo como cristianos, los jóvenes que están todavía en casa, que conviven con sus padres, con sus hermanos. Sería bueno que hiciéramos un análisis de toda nuestra vida y podamos mirar que sí podemos mostrar al Señor Jesucristo a través de todas las cosas, porque no solamente mostramos a Dios cuando estamos con la Biblia en la mano predicando, sino nuestras acciones son las que están mostrando que hay un Dios que está viviendo en nosotros. Entonces, a todos los jóvenes, gracias por su atención y que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo de una manera muy especial.